Esta noche espero que bien. Están en el mejor lugar en la iglesia, sin límites. Bueno, me ha tocado el privilegio esta noche de compartir con ustedes el libro de Daniel, de esta enseñanza que estamos teniendo a través de la Biblia en un año, el libro de Daniel. Espero que lo hayan leído, porque vamos a hacer preguntas. No vamos a hacer preguntas. No, si no lo leyó está bien. Viene a aprender, todos estamos aprendiendo en esta noche. Entonces vamos a orar para abrir esta enseñanza. Señor, te damos gracias, Padre, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, porque estamos en el mejor lugar, Padre, porque queremos aprender más de ti. Te pedimos, Señor, que ministres en esta vida nuestras noches, Señor, que como vasos, Señor, podamos recibir lo que tú tienes para todos nosotros a través de esta enseñanza, de este libro, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empiezo contándoles que Daniel vivió en una época muy convulsionada. Cuando leí el libro, me maravillé porque la Biblia, la palabra dice que es aplicable a cualquier momento de nuestra vida y podría ser aplicable al día de hoy. La misma convulsión que vivía Daniel en sus días la vivimos hoy día en el tiempo moderno. Es algo increíble. No pasa de moda, la palabra no pasa de moda. Cualquier cosa va a pasar, pero no la palabra. Entonces, Daniel le tocó vivir en un momento difícil, pero el Señor estuvo con él en todos los momentos. En los momentos fáciles y en los momentos difíciles. Quiere decir que Dios no se va cuando hay un momento difícil, porque todos lo vamos a pasar, y si no lo hemos pasado, lo vamos a pasar, o lo estamos pasando, o lo pasaremos. Entonces Daniel fue llevado en cautiverio. Resulta que había un rey que vino, Nabucodonosor, vino y sitió a Jerusalén. Y pues derrotó al rey que allí estaba y se lleva a Daniel cautivo a Babilonia. Se lo lleva cautivo a Babilonia. Pero esto sucede 8 años antes de Ezequiel. Pero el libro que estudiamos antes fue Ezequiel. Lo que quiere decir que recuerde que la Biblia no está puesta cronológicamente, los libros no están puestos uno tras del otro cronológicamente. Pero este sucede 8 años antes aproximadamente que Ezequiel. Entonces Daniel es cautivo, lo llevan a Babilonia, está en Jerusalén, y este hombre Nabucodonosor decide gobernar desde Babilonia y se lleva a Daniel con otros 3 jóvenes. El hombre Nabucodonosor, un rey, en ese momento toma una decisión muy inteligente y se rodea de gente sabia, porque manda a buscar a unos jóvenes que fuesen bien parecidos, que estuviesen instruidos en la palabra, que supieran muchísimas cosas, que fuesen bilingües, porque iban a tener que andar entre 2 culturas, y que el Señor les usara. Él hizo una buena búsqueda, tenía unos buenos asesores, y consigue a estos 3 jóvenes, a Daniel, que era el jefe de ellos, digámoslo, a Ananías, a Misael y a y a Azarías. Pero cuando llegan allá les van a cambiar el nombre, porque a veces las culturas de donde nos movemos nos cambian el nombre. Después de esto, Daniel fue un joven muy fiel y sabio, profundamente amado por Dios. Esa es una de las cualidades que él tiene. No se dejó afectar por la cultura. Cuando él es llevado en cautiverio a Babilonia, él no se deja afectar por la cultura o las costumbres del lugar donde está. Él mantiene su esencia. Él cambió de lugar geográfico, pero él no se fue de la cultura que él tenía en sí, donde había sido criado, adorando a nuestro Dios. Entonces él no se deja permear por esa cultura, no permite que esa cultura entre en él. Él sí cambió de lugar, pero no cambió él para nada. Y entre una de las cosas que hace es que actúa con sabiduría y no come lo mismo que ellos comen, porque a lo mejor, y es muy probable, que eran alimentos impuros para la cultura de donde él viene. Entonces él solamente comía legumbres, verduras. Ahí viene el famoso ayuno de Daniel, que a muchos no les gusta.
Levante la mano si no le gusta. Lo usó grandemente Dios en el don de ciencia. La palabra describe en el libro de Daniel, por favor léalo en su casa porque es un libro muy interesante. La palabra describe que es usado grandemente en el don de ciencia, o sea, es un profeta. Es un profeta. Interpreta sueños y tiene visiones. Vamos a ver más adelante cómo es que eso sucede. Es increíble lo que nuestro Dios hace con este hombre en el don de ciencia. Es una de las pocas personas en la Biblia que solo se hablan cosas buenas de él. Si usted se lee el libro de Daniel, de él no hablan nada negativo. Si usted lee el libro, cuando nos menciona la historia de David, los reyes, vamos a encontrar que él hizo esto, él hizo aquello. Ya, ¿verdad? Es un ser humano como todos lo somos. Pero de Daniel habla solo cosas buenas. Es tanto así que menciona en tres veces es mencionado en los capítulos 9 en el versículo 23, en el capítulo 10 en el versículo 11 y en el capítulo 19 menciona que es muy amado por Dios. Usted imagínese que escriban algo suyo, que escriban algo mío y que diga que eres muy amado por Dios. O sea, era un hombre fiel. Daniel era un hombre fiel. Daniel 4:17 dice: este es el decreto de los santos mensajeros que han anunciado el veredicto. Que todos los vivientes reconozcan que el Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere. Hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. En pocas palabras, quiere decir que todos debemos reconocer que el Señor es soberano sobre cualquier reino que esté en la tierra. Eso fue allá y eso es ahora. El Señor es soberano sobre cualquier presidente que exista. El Señor es soberano sobre cualquier nación, cualquier rey, cualquier jeque, como usted lo quiera llamar. Él es soberano, lo sigue siendo. Lo fue en la época de Daniel y lo es ahora. Daniel, igual que ahora, vivió en un tiempo de opresión. En este momento vivimos en un tiempo de opresión. Hay naciones que están oprimidas, hay gobiernos que oprimen a sus ciudadanos, pero Dios le usó poderosamente. Este momento histórico que vive Daniel, como les decía al principio, es comparable al momento histórico que vive la tierra hoy día. Hay dictadura, hay represión, hay costumbres a la fuerza. Le cambian el nombre, las naciones le cambian el nombre a las personas que en ellas residen. Pero es importante saber que Dios usa personas fieles en tierras extranjeras. O sea que si usted es fiel y estamos en tierra extranjera, prepárese porque Dios nos va a usar. Vamos a ser usados en tierra extranjera, porque nuestro Dios es fiel. Los capítulos del 1 al 6 de Daniel, para el que se lo leyó, después de que vienen las preguntas, nos habla de la historia. La historia. Del 1 al 6 nos cuenta la historia. En el capítulo 3 nos habla de que el rey Nabucodonosor construye una estatua y pretende que todos adoren esta estatua. Era un tipo muy ensimismado, demasiado egoísta, entonces buscaba atención, ¿no? Como muchos reyes o muchos mandatarios. Quien no adorara la estatua iba a ser arrojado al horno de fuego. Ese era el edicto que había sacado el rey. Quien no adore la estatua va a ser enviado al horno de fuego. Los compañeros de Daniel, que ya les habían cambiado el nombre, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a hacer lo que el rey había dicho. Me tienes que adorar esta estatua, es una estatua de oro, entonces como yo soy el mero mero de esta región, quiero que te postres ante ella. Y ellos se negaron. Solo se iban a doblegar ante nuestro Dios. Es el único que merece que nos dobleguemos ante Él, nuestro Dios. Ninguna estatua merece que nos dobleguemos ante ella. Entonces ellos se niegan, el rey les confronta
y les dice que por qué no están siguiendo el edicto que él acaba de emitir, que todos se tienen que postrar ante la estatua. Ellos le dicen que jamás lo van a hacer porque ellos tienen el único Dios verdadero al que se van a postrar. El hombre enfurecido entonces manda a calentar el horno 7 veces más fuerte de lo común, más fuerte de lo normal. Fueron los jóvenes amarrados y tirados al horno de fuego. ¿Qué pasaría si tiramos algo a un horno de fuego? Pues se va a quemar, ¿verdad? Pero los jóvenes estaban confiados en Dios, en que Dios les iba a dar una salida aún en el horno de fuego. Pues los jóvenes llegan al horno de fuego, los tiran allá, pero Dios se hizo presente y los liberó. Luego de lejos, quienes habían propiciado ese momento de ponerlos dentro del horno de fuego, el rey le pregunta a uno de ellos, pero si metimos 3, ¿por qué yo veo 4? ¿Y por qué los veo caminando dentro del horno? Nuestro Dios se hizo presente, el Señor se hizo presente, los liberó, fueron sacados del horno de fuego y salieron con sus vestiduras intactas, dice la palabra. Intactas, porque ellos tenían confianza en el Señor. En ese mismo contexto de la historia, en los mismos capítulos del 1 al 6, ahora bajo otro mandato, si usted se leyó el libro, va a saber que hay cambios de mando constantes dentro de la historia de Daniel, y si no se lo ha leído, pues léalo para que sepa que hay cambio de mando, y ahora está bajo el rey Darío. Y Darío, pues poco conocía o había oído hablar de Daniel, pero no había habido una experiencia con él como la tuvo el rey anterior. Entonces, ahora los gobernantes que asesoran a Darío dicen que hay que sacar un edicto, que el único que necesita ser consultado para cualquier cosa es el rey, como si él fuese un dios. Entonces, que cualquiera que haga cosa diferente va a ser enviado al foso de los leones. Cualquiera que sea sorprendido consultando a un dios o a alguien diferente a nuestro rey va a ser enviado al foso de los leones. Pero Daniel, como es costumbre de muchos de nosotros, oraba y fue sorprendido orando. Entonces aquellos que eran los asesores de este rey, los gobernadores, le dijeron: mira, este Daniel está orando y no ha venido a consultarte a ti. ¿Qué vamos a hacer con él? Lo vamos a tirar al foso de los leones. Efectivamente se puso en marcha el plan y lo arrojaron al foso de los leones. Pero ahí volvió a actuar nuestro Dios, porque entonces o los leones eran veganos o estaban en ayuno, una de dos. Porque entró y al día siguiente, dice la palabra en Daniel, que el rey fue a preguntar con voz triste, porque toda la noche lo tuvo acongojado lo que había pasado con Daniel. Él se estaba preguntando, pero ¿se lo devoraron? ¿No se lo devoraron? No lo dejó dormir esto. Y en la mañana, él muy temprano, se presenta al foso y le pregunta con voz triste: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar del foso de los leones? Él probablemente esperaba no obtener respuesta. La respuesta de Daniel es una respuesta muy sabia y le contesta: oh rey, vive para siempre, porque él sabía que estaba bajo ese reino, porque él sabía que se debía a un rey. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Él no había hecho nada más que adorar a nuestro Dios. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El rey, sorprendido, lo manda a sacar del foso y sale intacto. Sale intacto. Los leones no hicieron nada en contra de él.
Sin embargo, el rey, al ver esto, pues el Señor pone en gracia a Daniel delante del rey, y los angustiadores fueron arrojados al foso, y ahí los leones terminaron el ayuno, se los devoraron. Entonces nuestro Dios está presente. Aunque los angustiadores estén ahí, no vamos a quedar en vergüenza, no vamos a quedar en vergüenza. De los capítulos 7 al 12, el libro nos habla proféticamente de visiones del futuro, del reino del Mesías y del anticristo. Ahí pasa de ser un histórico a ser profético, y se vuelve muy interesante. Hay que leerlo con mucho detenimiento, porque él tiene una visión de 4 bestias. En el capítulo 7, él tiene visión de 4 bestias. 4 bestias que subían del mar, y era una diferente de la otra. Entonces, cuando usted empieza a leerlo, usted empieza a meterse en la historia, y usted imagínese cómo era una bestia, porque él describe una que es un león con alas de águila. Un león con alas de águila, ponga eso en su mente. Un oso con 3 costillas entre los dientes, que hacían de dientes. Un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Y una bestia con dientes de hierro y 10 cuernos, que no sabemos qué era la bestia. La palabra no la describe. Lo leí las veces que usted quiera, y la palabra no describe, es una bestia no identificada. Luego él tiene otra visión del carnero y el macho cabrío. Entonces, es un libro histórico y es un libro profético. Nos va a hablar acerca de lo que para nosotros es el futuro, es el pasado de Dios. Recuerde que lo que está proféticamente entregado es ya el pasado de Dios. Va a ser nuestro futuro, pero ese es el pasado de Dios. Él ya sabe lo que pasó. El mensaje central de Daniel es: el Altísimo tiene dominio del reino de los hombres. El Altísimo tiene dominio del reino de los hombres. El Señor tiene dominio de todo lo que aquí se llame un reino, lo que aquí se llame una presidencia, lo que aquí se llame, el Señor tiene dominio de eso. Recuerde, Daniel 4:17, si lo puede buscar, si trajo su Biblia lo puede buscar. Daniel 4:17, ese es el mensaje central de este libro. Este es el decreto de los santos mensajeros que han anunciado el veredicto: que todos los vivientes reconozcan que el Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos. ¿De cuántos reinos? De algunos no, de todos los reinos humanos, y que se los entrega a quien Él quiere. Entonces a veces nos cuestionamos por qué porque el Señor quiso, porque Él es el que entrega el reino a quien Él quiera, y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Es importante este libro porque refuerza nuestra confianza en Dios en un mundo inestable. Este mundo es inestable. Por donde usted lo mire, política, social y económicamente, estamos viviendo en un mundo inestable. Pero este libro, si usted lo lee, va a ver cuánta confianza genera esto en este mundo inestable que tenemos. Las visiones y los sueños. Ya pasamos de la parte histórica, ahora a las visiones y los sueños. En el capítulo 2, es uno de los capítulos más determinantes en este libro de Daniel, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Recuerde que Daniel lo encontraron en Jerusalén, lo llevaron a Babilonia, tuvo en su corazón no contaminarse con la cultura de este reino, y es tenido como un hombre sabio junto con sus compañeros. El rey tiene un sueño y hace llamar a los magos, los adivinos, los astrólogos, los encantadores, los caldeos, toda clase de charlatanes. Yo creo que hasta políticos llegaron allá. Toda clase de charlatanes llegaron allá a tratar de saber qué era lo que el rey había soñado, porque era un sueño para ellos confuso, para el mismo rey. Por eso le atribulaba saber qué era lo que había soñado. Ninguno de ellos pudo dar el significado del sueño.
ni los astrólogos, ni los adivinos, porque la respuesta no está afuera, la respuesta la tiene el Señor. Por eso ellos no pudieron dar con el significado del sueño. Entonces, todos los que eran llamados, entre comillas, los sabios de Babilonia, fueron sentenciados a muerte. Pero como Daniel y sus compañeros que habían llegado de Jerusalén también eran tenidos como sabios, entraron en el paquete. Vamos a matar a todos los sabios. Y ustedes 4 también son sabios, van a morir. Pero ellos no sabían qué estaba ocurriendo. Daniel pregunta por qué se tomó una decisión tan a la ligera. ¿Por qué vamos a matar a todo el mundo si no hemos consultado todas las fuentes? Daniel logra que el rey le conceda un tiempo a hablar con él y le pide: déjeme descifrar el sueño. Déjeme descifrar el sueño. Pues él se va con sus otros 3 amigos y se ponen a hacer ¿qué? ¿Qué haría usted en ese caso? A orar. Se tiraron a orar. Y la palabra dice que se tiraron a orar por misericordia para que Dios revelara ese sueño. Porque no hay nada más que hacer. O es la misericordia del Señor o es morir creyendo que el Señor nos va a salvar. Se tiraron a orar por misericordia. Entonces Daniel tiene una visión. Está orando por misericordia. Daniel tiene una visión. Y aquí es donde empieza. Y vamos a leer esta parte porque solamente el Señor, solamente algo sobrenatural podía revelarle a él lo que este hombre había soñado, porque es un sueño extremadamente confuso. Le dice en el 2:31: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaban en pie de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido y el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. ¿Usted se imagina? ¿Usted a qué horas va a saber lo que soñó alguien? Solamente Dios podía revelar algo como eso. También la interpretación de él que diremos en presencia del rey. O sea, ya sabía lo que el sueño significaba porque Dios le reveló. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo, ¿quién? El Dios del cielo te ha dado reino, fuerza y majestad. El Dios del cielo es el que da. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, en los que ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahí le está dando la interpretación del sueño. Usted quería saber qué es, le voy a decir. Tú eres la cabeza de oro, o sea, él está por encima. Y después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino, de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será más fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste a los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Esa era la interpretación del sueño. Solo el Señor puede revelar algo tan complejo. ¿Quién se va a imaginar que estaba hablando de varios reinos que venían a continuación de este rey? Él termina de interpretar el sueño y dice en el 46: entonces el rey Nabucodonosor se postró en su rostro, se humilló ante Daniel y mandó
que le ofreciesen presentes e incienso, porque reconoció que él había podido hacer lo que no hicieron todos los otros charlatanes, los sabios, toda esta gente que mandaron a llamar, no pudo hacer eso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio, porque solo Dios lo iba a poder revelar, algo tan complejo. En el capítulo 7, estamos hablando de las visiones y los sueños. En el capítulo 7, Daniel tiene unas visiones que se asemejan a lo que este rey soñó. Este rey soñó y tuvo que ser interpretado por un profeta. Pero Daniel, el Señor le da la revelación y él tiene acá una visión. Entonces él empieza a tener la visión en el capítulo 7, que ya les hablé, de las bestias, de las 4 bestias. Y es igual a los reinos que está soñando el rey Nabucodonosor. En el 7:1 al 27 nos está hablando en la visión de las bestias. Recuerde que vimos las bestias, los poderes mundiales. Aquí nos está haciendo alusión a los poderes mundiales. El león hace alusión a Babilonia, que era un reino. El oso hace alusión al imperio medo-persa. Todo esto es historia, ¿no? Pero proféticamente confirmado por este libro. El leopardo nos habla de Grecia. Son puros imperios que existieron en la antigüedad. La bestia nos habla de Roma. No podía ser otra cosa que la bestia Roma. La bestia nos habla de Roma. Los 10 cuernos nos habla del antiguo imperio romano, que ya no existe. Todos esos imperios fueron. Lo único que no ha pasado es la palabra. Todos ellos ya pasaron, dejaron de ser. El cuerno pequeño, en el que habla en el capítulo 7, nos habla del anticristo. Habla también en el versículo 22 del capítulo 7 de un anciano de días que viene a ser Cristo. Y en el 27 del reino milenial, que viene a ser el reino eterno, para lo que nos estamos preparando, para el reino eterno. Por eso estamos acá. Entonces, es un libro histórico y es un libro profético. Los primeros 6 capítulos nos habla de historia y del 7 hasta el final nos habla de el tema profético. ¿Por qué es importante? Porque la precisión profética de la Biblia es única. Por eso es importante. Porque es única la precisión profética de la Biblia. Y todo culmina, toda la predicción profética o la precisión profética de la Biblia culmina en el reino de Dios. Ahí es donde llegamos, al reino de Dios. Luego llega un tema en el mismo capítulo del 7 en adelante, y ya en el capítulo 9 llega un tema que complica un poco para el que lo leyó, me imagino que va a estar de acuerdo conmigo, donde nos habla de las 70 semanas. Las 70 semanas. Ese es un tema bastante complejo con el de las 70 semanas. Hay que sentarse a leerlo y leerlo y leerlo y no lo va a entender. Y vuelve y lo lee y lo va a entender. Las 70 semanas. Las 70 semanas, este capítulo 9, es uno de los más sobresalientes de la Biblia. No solamente del libro de Daniel, de la Biblia. Porque dice la Biblia, en el capítulo 9 de Daniel, y en el versículo 21, que llegó alguien que luego lo vamos a escuchar en el Nuevo Testamento. Otra vez, su nombre va a volver a aparecer. Dice que llega alguien que se llama el ángel Gabriel. El ángel Gabriel. Y le da una revelación divina a Daniel. Y le habla de las 70 semanas. Las 70 semanas son equivalentes a 490 años. Ahí es donde hay que empezar a usar la matemática financiera. Son equivalentes a 490 años. Porque 70 por 7 es igual a 490.
Entonces, si usted lee y quiere tomar nota de esto, Jeremías 25, 11 y 12 y Levítico 26, 33 y 34, va a ver cómo se describe un poco mejor el tema de las 70 semanas. Están divididas en 3 partes. Las 70 semanas están divididas en 3 partes. Una de las 70 semanas es lo que llamaríamos la era de la iglesia, que es la que le están dando, la revelación que le están dando a Daniel en Daniel 9:25. 7 semanas. Las primeras 7 semanas, que serían el equivalente a 49 años. 7 por 7, 49. Cada semana equivaldría a 7 años. Entonces 7 por 7, 49. Ahí es donde comienza el edicto de restaurar a Jerusalén, en esas primeras 7 semanas. Y eso es lo que sucedió. Lo describe Esdras y lo describe Nehemías, que hay una restauración en Jerusalén y se restaura y se reedifica. Las siguientes 62 semanas, o sea 434 años, un tema complejo. Si tiene el libro, los que tengan la fortuna de tener el libro, pues ahí lo va a aparecer bien explicado. Si no lo tiene, pues pídale a alguien que lo tenga, que le deje copiar esta página para que la conserve, porque ahí le aparece bien explicado. Las 434 años restantes, o sea, las 62 semanas restantes, van del año 396 antes de Cristo, ubíquese un poco, hasta el año 38 después de Cristo. Quiere decir que esas semanas contienen el nacimiento de nuestro Salvador. Quiere decir que la instrucción profética que recibió Daniel de Gabriel incluía el nacimiento del Señor, porque estamos en el área profética del libro. Él es un profeta. Entonces dice en ese capítulo 9 que el Mesías fue cortado, o sea, crucificado. Eso lo dice en el versículo 26. Se está profetizando el nacimiento y la crucifixión del Señor. Está dentro de las 70 semanas. La semana 70, ahí vamos por 69, ¿no? 62 más 7 que ya pasaron, 69. La semana 70 está separada. Hay un intermedio, hay un paréntesis ahí, como si fuera una semana partida en 2. Si estamos hablando de un periodo de que una semana equivale a 7 años, entonces sería 3 años y medio. Tenemos una semana que son 7 años y está partida en 2, 3 años y medio y 3 años y medio para 2 acontecimientos importantes. En el versículo 27, a la mitad de la semana, eso dice la palabra en el capítulo 9, a la mitad de la semana, el pacto con Israel es roto por el anticristo. Por eso esa semana está rota. Eso es lo por venir. ¿Ya? En este periodo, los últimos 7 años van a ser, esta semana que falta por vivir, son la tribulación. Son la tribulación, que proféticamente está prometida como que va a haber la ruptura de Israel con el anticristo en el medio, y por eso se divide en 2 periodos de 3 años y medio. ¿Qué va a pasar después de que pase la séptima semana, la semana número 70, la que nos faltaba? Pues que va a llegar el Señor. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces tenemos la revelación de Gabriel entregada a Daniel en las 70 semanas. La primera semana, que es cuando le está dando la revelación, viene el tema de la restauración, el nacimiento del Mesías, y la última semana, que es la que estamos esperando. No ha comenzado, pero viene pronto. No ha comenzado, pero viene pronto. Entonces, después de la última semana, ¿qué viene? La venida del Señor. Ese es el tema de las 70 semanas. Ese es el tema profético de Daniel. Daniel tiene una conexión
directa con el Apocalipsis, directa con el Apocalipsis. Se le llama a este libro el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque está directamente relacionado al último libro, al libro del fin, al que nos habla de la tribulación, de todo lo que va a llegar, de todo lo que va a pasar y de cómo va a llegar el Señor y va a rescatar a su iglesia. Entonces, este es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque habla del tiempo final. Daniel proféticamente habla de un tiempo final y muchas visiones de las que tiene Daniel se van a aclarar si usted lee, o sea, las vamos a poder comprender mejor si usted lee el libro del Apocalipsis, porque están directamente relacionadas. ¿Qué nos deja esta conexión entre el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis? Que es que la Biblia está como una historia coherente, directamente relacionada de un libro con el otro, aunque no esté puesto aquí cronológicamente, y al final nos lleva a un tema de redención. Todos los libros nos llevan a un tema de redención. Cuando termina el libro de Daniel, dice, y así muy similar termina Apocalipsis, dice que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán, eso seremos nosotros. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ese es el final. Entonces termina como termina Apocalipsis, prometiéndonos redención a los que creemos en el Señor. Aunque hayamos partido con el Señor para cuando el Señor venga, si es que así Él lo quiere, pues vamos a ser levantados como la palabra lo promete. La conclusión y la aplicación, porque ya hay que entrar en las preguntas y me extendí más de lo que me dijeron. La conclusión y la aplicación de este libro, que es fantástico, léaselo, por favor léaselo. Dios está en control. Dios está en control, incluso en el tiempo que ellos vivieron y en el tiempo que vivimos hoy día. Incluso aunque los reinos del mundo parezcan inestables, aunque los reinos del mundo parezcan castigadores, aunque parezcan malos, el Señor está en control. Él ya sabía qué gobierno venía, a quién iban a perseguir. Él ya sabía eso. A Dios no lo toma por sorpresa. A nosotros sí, pero a Él no. Pero Él ya también con la prueba envió juntamente la salida. Somos llamados a ser fieles como Daniel. Somos llamados a ser fieles como Daniel. Daniel se mantuvo firme, creyendo en que Dios podía hacer. Siempre que tengamos una encrucijada, recordemos lo que hizo Daniel para descifrar un sueño que él no había tenido. Una cosa es que yo quiera descifrar un sueño que yo tuve, pero otra cosa es que me digan, descifra el sueño que tuvo aquel y él no me lo contó. Solo Dios pudo obrar milagrosamente, sobrenaturalmente. Entonces seamos fieles como Daniel. Confiemos, seamos fieles como él y confiemos como sus amigos confiaron cuando entraron al horno. Ellos entraron al horno y estaban confiados que aunque murieran quemados, morían para nuestro Dios. Ellos sabían que Dios no les iba a abandonar y no les abandonó. Salieron de ahí intactos. Seamos como Daniel y como sus amigos para tener esperanza en el futuro prometido por Dios. Porque una cosa es que yo le diga que el futuro es bueno, pero otra cosa es que yo le diga que Dios ha prometido un futuro brillante para todos nosotros, de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su voluntad. Entonces, la conclusión: Dios está en control. No importa quién esté reinando, no importa quién esté gobernando,
Seamos fieles como Daniel, confiemos como los amigos cuando entraron al horno, entraron amarrados de pies y manos y salieron liberados, y tengamos esperanza en el futuro que ha prometido Dios para nosotros, que es de cosas buenas y mejores cada día.